Bien, esta era una tabla antigua de la DG 2001 que presentaba de esta manera los valores de sobreancho, ¿no? Si mi radio es de 70 metros, para una velocidad de 30 kilómetros por hora necesitaba de un sobreancho de 120. Si más bien mi radio era bastante pequeño, mínimo, para 30 kilómetros necesitaba un sobreancho de 280 metros. Bien. Ahí está lo que les decía, ¿no? La tabla, tanto como la figura, fueron tabulados para un vehículo, un camión C2, cuya longitud desde el parachoque frontal hasta el eje posterior es de 730. Por cuanto esta tabla ni la gráfica deben ser utilizadas para otro tipo de unidad. Es exclusivamente para esto. Bien. Acá el tema del sobreancho, una vez que ustedes... ¿Qué dice la norma con respecto al sobreancho? ¿Cómo van a transicionar desde el ancho del carril hasta la sección con el sobreancho que necesita la vía en la curva? Entonces la norma dice que esta repartición se hace en forma proporcional a la transición del peralte, ¿sí? Es decir, aprovechan la misma longitud que ha sido utilizada para la transición del peralte para terminar en esa longitud con el sobreancho necesario para la curva, ¿sí? Entonces, pero a pesar de que acá tengo tramo curvo, una porción es en tramo curvo, se considera simplemente como si fuese todo una línea recta. Entonces, al final del tramo de transición de peralte, ustedes ya deben haber alcanzado el sobreancho que se necesita. Entonces, para una longitud cualquiera, tal como L de N, ¿cuánto sería el valor del sobreancho? Eso es una regla de 3 simple, ¿no? L de TP es al sobreancho, L de TP es al sobreancho, como para una longitud cualquiera es al sobreancho que necesito particularmente allí, a esta distancia L de N. Donde despejando tienen ustedes esta expresión. Ahora, esta es el sobreancho para curva compuesta y este es uno de los puntos en los cuales yo les indico que la norma ha utilizado la definición de grado de curvatura sin querer queriendo, ¿no? Entonces, ha hecho uso de la expresión y no la define, y es importante porque una cosa es grado de curvatura y otra cosa es el radio de la curva, son diferentes. Entonces, a ver. Vamos a ver. Yo creo que acá valdría la pena que lo haga aparte. Creo que tenía otro. Vamos. Voy a usar el del... Ya, en el caso de una curva compuesta, yo tengo, digamos, un radio, de ahí empalmo con otra radio de curvatura. Entonces, vamos a suponer que este es un radio bastante mayor. Y este, a ver, quiero ver cómo está en otro. Sí. Vamos a suponer que yo tengo una curva compuesta de esta manera. Y a causa de este radio, yo necesito un peralte. Y a causa de este peralte, necesito una longitud de transición de peralte. Siendo este radio, si el radio es grande,
el peralte que necesito es más corto y por ende esta longitud. En cambio acá este radio, el radio 2, es de valor más pequeño y requiere un valor de peralte más pronunciado y por ende requiere de una longitud de transición de peralte más grande. Entonces estamos hablando que cuando el radio es mayor que R2, el peralte que yo necesite es menor. El peralte de 1 es menor que el peralte de 2. Y la longitud de transición de 1 es menor que la longitud de transición de peralte en 2. ¿Sí? Este es radio 1 y este es radio 2. Entonces, si yo hago el ancho de la calzada, Dios mío, bueno, imagínense que es más o menos parejo. Este punto de acá es principio de curva. Este es un punto común a ambos. Y este es el punto de término de la segunda curva. Entonces, para esta curva de acá, voy a necesitar una longitud de peralte más pequeño y un valor de peralte menor, ¿no? Vuelvo a repetir, menor que el peralte 2. Y por ende también la longitud va a ser menor. Entonces, a ver. Entonces, según la norma dice que en esa longitud de transición de peralte voy a desarrollar el peralte, el sobreancho. Esta es mi longitud de transición de peralte que necesita la primera. Y a esta altura debo alcanzar el valor del sobreancho. Vamos a suponer que fuera este. Entonces, a esta altura, y varía de nada, y voy incrementando poquito a poco el sobreancho que necesita la carretera. ¿Sí? Y de ahí se mantiene constante, vamos a suponer hasta acá. Por este lado, yo necesito una longitud de transición de peralte que es de mayor longitud que la primera. Entonces, en esa longitud de transición de peralte, parte se da en la curva y parte se da en la tangente. Allí mismo voy a aprovechar para obtener el valor del sobreancho que necesito. Como mi curva es cerrada, este valor del sobreancho en 2 va a ser mayor que el valor del sobreancho que necesite en la otra curva. Siendo mi radio más grande, a mayor radio, menor sobreancho. Menor sobreancho, ¿sí? Entonces, exagerando, voy a necesitar un sobreancho de este tamaño en lugar de este. Y ese varía linealmente va tomando desde 0 y va incrementando linealmente hasta llegar al término de la longitud de transición de peralte,
porque acá hay una longitud de transición de Peralte de la segunda curva. Al término de este se desarrolla el valor del sobreancho que necesita la curva y se mantiene constante. Entonces acá habría una especie de caída, ¿no? O sea, por un lado, una me pide un sobreancho de esta manera y la otra curva me pide un sobreancho más grande. Entonces yo no puedo hacer la calzada de esta manera, sería horroroso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una variación lineal más o menos en lo que vendría a ser la longitud de transición de Peralte, pero en este caso me convendría tomar la de menor valor. ¿Por qué? Porque ya es poquito lo que paso de este sobreancho a este sobreancho. Entonces, en esa longitud de transición, que en este caso puede ser la menor, que sería el LTP1, va a variar en forma lineal, ¿no? Algo así. Perdón, en la longitud de transición Peralte, voy a hacerlo variar en forma gradual para pasar del valor de sobreancho al sobreancho 2. Esto es el borde de la carretera, ¿sí? Entonces yo voy a tener más o menos, creo que ahí sí, voy a ver si presento la... Entonces creo que ahí ya me pueden un poquito entender, ¿no? En la longitud de transición, en la menor, voy a pasar del valor del sobreancho al valor de sobreancho 2. ¿Está claro con respecto a lo que hice acá anteriormente? ¿Sí? Entonces yo no puedo, esta me necesita un valor de sobreancho 1, lo mantengo constante y tendría yo este valor de sobreancho 1. Pero en cambio esta de 12, esta de acá, radio 2, como mi radio es más pequeño, necesito un sobreancho más fuerte. Si yo lo continuara, yo tendría acá un quiebre de esta manera. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? En la longitud de transición de Peralte, tengo que hacer variar en forma gradual desde este sobreancho a este sobreancho de acá. Y eso es lo que ya se ve mucho mejor en la presentación. Ya. ¿Ve? Entonces, en la longitud de transición de Peralte, escojo la menor, que correspondería a la de mayor radio. Aprovecho para pasar en forma gradual. Aquí es el borde de la calzada. Tengo sobreancho que necesita esta curva. Y en este caso, este es el sobreancho que necesita la segunda curva, que es más pequeña. Entonces tengo que variar, y esto de acá viene a ser el borde de la carretera. El borde de la carretera. Entonces tengo que pasar de sobreancho 1 a sobreancho 2 en la longitud de transición de Peralte. Entonces acá se hace lo siguiente. Yo quiero despejar cuál sería el sobreancho S de AN aquí, de aquí a acá, si tengo este extremo S de A1 y tengo este otro extremo S de A2. Entonces, para una longitud cualquiera, quiero saber cuál es el valor del sobreancho. Entonces, ese valor del sobreancho vendría a ser a S de A1, al cual le sumo AB. Pero AB, que vendría a ser acá, AB es a L de N, como esta distancia que hay acá, que vendría a ser el sobreancho 2 menos el sobreancho 1.
es a la longitud total, L. Despejo el valor de AB y sería esto de acá, S de A2 menos S de A1 multiplicado por L de N sobre L. Entonces, y eso lo reemplazo acá. Entonces el sobreancho quedaría definido por esto. Ahora, les voy a presentar la norma. Voy a abrirle la norma. Bien. Ahí está la expresión de una curva simple. El valor del sobreancho. Acá que me sugiere que puedo utilizar esta gráfica. También se puede determinar el sobreancho empleando la siguiente figura, pero este es falso, porque este es para otro tipo de vehículo. No es para todos, es para un solo tipo de vehículo. Acá está. En el caso del sobreancho para una curva compuesta, la distribución del sobreancho cuando el arco de la espiral empalma con dos arcos circulares bueno, figura, hace esta figura, pero no es muy... Yo ahorita estoy haciendo compuesta neta, ¿sí? Entonces dice acá, S de AN es el sobreancho, voy a extender la visión. S de AN es el sobreancho que uno desea en un determinado punto N, en este caso sería. S de A1 dice es el sobreancho calculado para el arco circular de menor curvatura. S de A2 es el sobreancho calculado para el arco circular de mayor curvatura. Dicho de esta manera, la mayoría puede estar pensando que es para el radio de menor valor y esta para el radio de mayor valor. Cuando ustedes fíjense, esta expresión que yo he obtenido en mi PPT, ¿no? A la hora que yo he reemplazado con este mismo esquema que tienen ustedes acá, con este esquema he llegado a esta expresión, S de A1, S de A2, ¿sí? Voy a capturar. Entonces he demostrado y he llegado a esta expresión. ¿Qué dice la norma? La norma dice esto, y acá estoy capturando. Donde, miren ustedes la expresión, es la misma, S de A1, S de A1, S de A2, S de A2.
menos SDA1, L sub n sobre la longitud total. ¿Qué es para ellos SDA1? El sobreancho calculado para el arco circular de menor curvatura. SDA1 menor curvatura. SDA1 no es el arco para el de menor curvatura. Es para el radio de menor grado de curvatura. Recuerden que la definición de grado de curvatura G resulta en una expresión de 570, voy a redondearlo para facilitar, 573 entre el valor del radio. Es inversamente proporcional, así que cuanto más grande tenga yo el radio, menor será el grado de curvatura. Repito, cuanto mayor es el radio, menor será mi grado de curvatura. Cuanto más pequeño sea el radio, va a incrementar, o sea, acoplado, creo que lo borré, no. Entonces a esto se le suma que cuando yo tengo cuanto más grande es el radio, cuanto más grande es el radio, el grado de curvatura es más pequeño que el grado de curvatura en una que tiene un radio muy chiquitito. ¿Sí? No sé cómo te lo dice. Entonces el grado de curvatura, siendo el radio más chico, su grado de curvatura es más grande que para este de acá. Entonces en la fórmula, en realidad, este de A1 está correspondiendo a la definición de grado de curvatura más pequeño, porque en realidad corresponde a la curva con mayor radio. Entonces allí justo este es uno de los puntos donde la norma sin querer ha utilizado la definición de grado de curvatura. Entonces SDA1 entonces la expresión, repito, es la misma. Acá no puedo yo grabatear pues en PDF. Esta expresión es la misma que yo resolví, ¿sí? Demostré, y donde SDA1 viene a ser el sobreancho de la curva de mayor radio. SDA1 es de la curva, y si la curva es de mayor radio, es de menor grado de curvatura. Bien. Bien.
Después habla la norma sobre reducción del sobreancho, ¿sí? Reducción del sobreancho para anchos de calzada cuando supera los 720. Los valores de sobreancho pueden ser reducidos en los porcentajes que se indica en la tabla, pero un valor mínimo apropiado de 40 centímetros, ¿sí? Entonces, si yo tengo un radio de 25, cuando el ancho de calzada es 720, yo pudiera reducir en un 86%, ¿no? El radio. Se multiplicó por este factor. Y eso me daría el valor del sobreancho. A ver, este de acá. Esta es una cama baja. La plataforma está por debajo. Debería tener una rueda más. Definitivamente ya estas unidades, o sea, uno lo prepara para el vehículo crítico y el de mayor incidencia, pero estos tipos de unidades ya los conductores tienen que esperar a que termine la maniobra. Miren esa curva de volteo también. Usualmente nuestras curvas de volteo son rellenos, pero no la plataforma en el aire. Están sostenidas, ¿no? Como si fuese una zona de puente. Sus barandas también de protección, barandas de seguridad acá, para evitar pues que algún conductor salga fuera de la vía y se accidente feo, en realidad.
Bien, más o menos esto sería. Y creo, a ver. Sí, con esto terminamos este punto. Quiero ver qué otro más tenemos acá pendiente. Sí, ya hemos tomado justamente el tema de longitud de transición de Perate. Y nos faltaría el tema de hacer uso del comando alignment para las espirales. De repente hacemos esto y ya en la tarde no, salvo que tengan alguna consulta, ¿sí? A ver. Entonces, en el tema de espirales, bien. Voy a introducir un poco el tema de espirales. Están un ratito. Bien. Mientras que se está abriendo el programa. Voy a hacer algo introductorio, ¿sí? En la medida que se pueda. En el caso de diseños de espirales, ustedes tienen, si el radio que ustedes han diseñado no cumple con un cierto valor para dicha velocidad, van a tener que retirar el radio e intercalar algo como esto. Espiral, el mismo radio, pero resulta en una menor longitud de arco y vuelven a salir con una espiral, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo diseñamos espirales y de dónde surge. Disculpe, ingeniera. Sí, escucho. Tenía un problema, yo le puse, digamos, en el Civil 3D, en Drawing settings que sean en metros, ¿no? Y también en unidades. Pero a la hora, digamos, de crear una superficie, cuando veo el intervalo de curvas menores y curvas mayores,
me sale en pies. No sé por qué se sale, sale así. A ver, eh, ¿has usado la plantilla que te di? ¿Sí? No, no, este es desde otro curso, me está saliendo el problema. Ah, Pero me estoy sorprendido. Pero no sé si sabía el problema, ¿no? a ver, Porque en el drawing series, este, ahí todo está en metros. En metros. Bueno, a ver, ¿cómo era este? Había otro día, como no lo uso mucho, porque ese es el de abajo, en settings. este de acá. Ahí es, digamos, edit drawing settings. Y ahí, bueno, yo lo puse en metros y todo normal, ¿no? Está ahí también le hago referencia con el UTM que es 84. A ver, Pero, pero cuando creé una superficie y quería ponerle el intervalo de curvas menores y mayores, y yo le ponía, digamos, 5 metros y me lo transformaba a pies. Y ahí aparecía, digamos, 16 punto tanto pies. a pesar de que tú cambiaste acá. Bueno, ahí, o sea, en Dragon Settings, ahí normal, como usted está haciendo, en metros, Ya. y apply y aceptar, pero cuando trato de crear una superficie, o sea, en Prospector, le, digamos, busco cuánto poner en las curvas de nivel, me sale, me salen pies. Qué raro. Salvo que tu información, la data esté, porque una cosa es cómo incorporas acá. O sea, esto está en metro, pero de repente tu plano original que introduces dentro de la plantilla está en otras unidades. Porque, a ver.